Esto fue lo que descubrieron una residencia, que desde el exterior no sugería que algo anduviera mal. El portón de la cochera estaba totalmente cerrado. Un vecindario sumido en el silencio bajo el sol matutino de Arizona. Adentro su móvil, su bolso y sus medicamentos. La ropa de la cena anterior estaba guardada. Ella ya vestía su pijama cuando la noche se truncó abruptamente. Sin embargo, los accesos traseros permanecían abiertos de par en par. Manchas de sangre en el pórtico confirmaron la tragedia. Nancy Guthrie, de 84 años, con movilidad reducida y dependiente de fármacos, se había esfumado de su propio refugio. Hay una interrogante que nadie se está planteando todavía. Si los peritos exigieron grabaciones del 11 de enero a las 9 de la noche y del 31 de enero a las 9:30 de la mañana, no fue al azar. Son intervalos específicos que ya tenían bajo la mira. ¿Qué observaron para hacer tales requerimientos técnicos? Las propias autoridades cimentaron su hipótesis central sobre una premisa que ellas mismas reconocieron como incierta. El alguacil Nanos declaró públicamente que, según su criterio, Nancy ya se disponía a descansar cuando el garaje se cerró a las 9:50 de la noche. Ese término, suponer, es el eje fundamental que sostiene toda la hipótesis del secuestro en el hogar. ¿Qué sucede al separar los hechos comprobados de las simples conjeturas en esta cronología? Se reportó un vehículo sospechoso en la zona la mañana del 31 de enero, horas antes de que Nancy partiera hacia su cena a las 5:32 de la tarde. Esto indica que alguien no reaccionaba a sus movimientos, sino que ya los estaba orquestando. ¿Cuánto tiempo llevaba el crimen acechándola antes de que ese garaje se cerrara? Si las puertas traseras fueron bloqueadas con sus propias macetas, y la nota de rescate incluía detalles precisos sobre su vestimenta nocturna, el exagente federal Raymond Carr aportó un análisis determinante sobre la dinámica espacial del crimen. En su criterio, la puerta trasera no constituyó la ruta de escape de Nancy, sino el verdadero punto de acceso utilizado por sus captores para penetrar en la propiedad. ¿Qué ocurrió en ese vacío de 2 horas entre el cierre del garaje y la aparición del intruso? Quédense hasta el final, porque lo que las evidencias revelan a continuación es profundamente perturbador. El patrón de vigilancia del 11, 24 y 31 de enero, la suposición que llenó un silencio de datos de 2 horas, y la logística de la nota preparada con antelación junto al video del Uber de 47 días después. La evidencia habla por sí sola. Esto no es una simple teoría sobre si Nancy llegó a entrar a la cochera. Es un análisis temporal sobre el acecho sistemático que sufrió. ¿Cuánto tiempo vivió ella dentro de un crimen sin saberlo? Desaparecida desde el 1 de febrero de 2026. Cochera cerrada a las 9:50 de la noche. Sujeto enmascarado detectado tras la medianoche, pero el espionaje comenzó 3 semanas antes. Para cuando el portón descendió esa noche, la operación gestada durante semanas entró en su fase final. La duda no es si Nancy regresó. La verdadera pregunta es si alguna vez estuvo a salvo tras volver. Antes de revelarles ese patrón de 3 semanas de vigilancia previa, la premisa del alguacil Nanos, que terminó aceptándose como una verdad absoluta, y el significado real de ese vacío de 2 horas tras cerrar el garaje. Antes de analizar el vehículo sospechoso y las imágenes de la cámara del Uber, y por qué la nota de rescate demuestra una planeación de largo aliento, debemos enfocarnos en esa palabra suponer, usada por un oficial en rueda de prensa. Nadie olvidará el 1 de febrero de 2026. ¿Qué hallaron? El hogar de Nancy en Tucson. El garaje clausurado y un silencio sepulcral. El celular sobre la mesa. Su bolso. Medicamentos. Ropa de cena doblada. Se puso el pijama. Puertas traseras abiertas. El porche. Sangre confirmada como perteneciente a Nancy. Nancy Guthrie, de 84 años, desaparecida. La cronología oficial del alguacil Nanos. 5 de febrero, rueda de prensa. Las 9:48 de la noche del 31 de enero, cochera abierta. Las 9:50 de la noche. Cochera cerrada.
El alguacil Nanos sostuvo que a su juicio Nancy ya se disponía a dormir. Una suposición sin evidencias ni confirmación científica real. Conjeturas. El propio oficial Nanos empleó ese término exacto. En las semanas posteriores, el detalle desapareció de los relatos oficiales del tiempo. Se sustituyó por la afirmación Nancy estaba en casa. No hay conspiración alguna. Es la forma en que el ser humano procesa datos incompletos. Llenamos vacíos con lógica y dejamos de ver la brecha como tal. Terminamos tratando una simple sospecha como un hecho probado, pero una hipótesis policial no es una certeza forense. En un enigma tan complejo, cada hueco llenado con suposiciones y no con pruebas es un punto ciego. Oramos por el descanso y la justicia de Nancy, de 84 años raptada por quienes la vigilaron 21 días. Por los Guthrie, que aguardan respuestas sobre esas 2 horas de silencio absoluto. Por los detectives, que distinguen lo verificado de lo que solo se asume. Buscamos la verdad del inicio del horror. No fue a las 9:50, ni a medianoche. Comenzó el 11 de enero. Ese dato transforma por completo la lectura de este crimen. Si este análisis te está generando la misma inquietud que sentimos quienes lo seguimos, dale like y suscríbete. Activa las notificaciones. Cuando lleguen nuevas revelaciones sobre este caso, querrás ser el primero en conocerlas. Ahora observen el patrón de vigilancia de 3 semanas. Retrocedamos en la cronología. La mayoría inicia el 31 de enero a las 9:48. El ruido del garaje, el regreso y esa suposición inicial. El registro oficial sitúa el origen de esta trama mucho antes de esa hora. Este es el primer punto que la prensa ha ignorado de manera sistemática. 31 de enero, por la mañana, horas antes de la cena, la mañana del 31. El mismo día en que Nancy se esfumó, antes de salir, un auto sospechoso fue reportado en la zona. Esto ha sido plenamente confirmado por las autoridades. Los investigadores marcaron el avistamiento como parte del acoso sistemático a la casa. Consideren seriamente lo que esto significa. Nancy estaba en casa. Aún no había pedido el transporte de las 5:32 de la tarde. Ese vehículo estaba en el barrio antes de que su tarde comenzara. Quienes estaban allí no reaccionaban a los movimientos de Nancy. Se estaban anticipando a cada uno de sus pasos. Se posicionaron cerca de su hogar horas antes de su partida, vigilando la propiedad a plena luz cuando sus rutinas eran totalmente visibles. ¿Quién viene, quién va, cuándo calla la calle y si alguien vigila? Es reconocimiento táctico previo. La conducta de alguien validando un plan. Confirmaban que todo seguía el horario previsto. El 11 y el 24 de enero son parte de ese registro sistemático de acecho. No era la primera vez que los agentes detectaban actividad similar. Sucedió el 11 de enero 3 semanas antes y nuevamente el 24. El alguacil del condado de Pima solicitó la colaboración directa del vecindario de forma muy específica. Les pidió acceso a las grabaciones de seguridad del 11 de enero entre las 21 horas y la medianoche y del 31 de enero entre las 9:30 y las 11 de la mañana. No son rastreos al azar, sino ventanas precisas que los peritos ya planeaban escudriñar. Antes del requerimiento sabían que algo crucial ocurrió en esas fechas exactas. ¿Qué buscaban ratificar exactamente con ese material de seguridad obtenido? 3 fechas puntuales, 3 ventanas de tiempo milimétricamente definidas. Tal especificidad sugiere que al solicitar los videos el departamento del alguacil ya había estructurado una hipótesis sólida sobre una vigilancia previa al ataque, una teoría lo bastante detallada para señalar días y horas con precisión. ¿Qué evidencias o testimonios secretos detonaron tales requerimientos de información tan específicos? Estas peticiones de video son ahora parte del registro público oficial. Sin embargo, el sustento probatorio tras ellas permanece bajo un hermético silencio. Requerimientos tan dirigidos jamás nacen de una simple sospecha o corazonada inicial. Surgen de elementos que los investigadores ya han verificado o establecido previamente. Este acecho previo obliga a reinterpretar cada indicio posterior en la cronología.
Quienquiera que fuese el responsable, vigiló a Nancy Guthrie semanas antes de actuar. La noche del 31 de enero no fue su primera incursión. Fue el cierre de un asedio iniciado 20 días antes de su desaparición final. El patrón que emerge de estas fechas no es una hipótesis, es el rastro documentado de un acecho sistemático sobre una víctima indefensa. Quédense hasta el final, pues la clave está en los detalles ocultos. En la frontera entre lo verificado y lo supuesto surge ese abismo temporal. Analicemos. Separemos la realidad de la conjetura oficial. Las 9:48, las 9:50. La apertura del garaje es un hecho a las 9:48. Cerró a las 9:50. Se asume que Nancy entró y permaneció allí dentro. El movimiento mecánico es real. Su estancia prolongada es una mera suposición lógica. Pasadas las 9:50, inicia el vacío de 2 horas. Lo siguiente verificado es el enmascarado frente al timbre tras la medianoche. Entre ambos eventos transcurren aproximadamente 2 horas con 5 minutos de silencio. El historial público oficial carece totalmente de cualquier registro electrónico en ese lapso. No existen avistamientos confirmados ni datos que sitúen a Nancy dentro del hogar. Ese paréntesis se ha interpretado como un tiempo muerto con Nancy durmiendo. No obstante, su descanso no es un hecho verificado, sino una narrativa impuesta. Es la suposición que llena un vacío de datos. La 1:47. Desconexión de vigilancia. La cámara del timbre dejó de transmitir a esa hora. Se presume que el intruso provocó el corte con Nancy presente en casa. El único dato duro es el evento técnico de la interrupción de señal. El relato oficial envuelve ese fallo con sospechoso y víctima. Las 2:12. Se valida una alerta de actividad en la cámara secundaria de seguridad. Detecta movimiento a las 2:12. La policía asumió un rastro humano. El propio alguacil admitió que el software no descartaba rastros de animales. Esa es la naturaleza real y ambigua de este rastro digital específico. No fue la captura del captor, sino una alerta de origen jamás esclarecido, un enigma central del suceso que jamás recibió una explicación pública oficial. Las 2:28. Se confirma el fallo en la aplicación del marcapasos. A las 2:28 de la mañana, la aplicación del marcapasos perdió su conexión. Todo apunta a que en ese preciso instante, Nancy fue separada violentamente de su teléfono. Se ha establecido con claridad que el dispositivo móvil aún se encontraba dentro del domicilio cuando la señal se desvaneció en el silencio. Técnicamente, la desconexión de una aplicación de este tipo responde a un evento de proximidad por Bluetooth que ha sido interrumpido. Lo que este dato revela es simple: 2 dispositivos que debían estar cerca dejaron de comunicarse de forma abrupta. No obstante, esta señal no aclara por sí sola la ubicación exacta de los equipos al momento del corte, ni quién más habitaba ese espacio en penumbras. ¿Qué es lo que realmente está confirmado? Los pilares de la investigación han arrojado certezas inquietantes. El teléfono, el bolso y su medicación permanecían en la casa. También se halló el pijama de Nancy. Ella ya se había cambiado para descansar. Sus pertenencias descansaban justo donde deberían estar si hubiera planeado pasar la noche allí. El alguacil Nanos sostiene una sospecha firme. Todo parece indicar que Nancy fue arrebatada directamente de la seguridad de su propia cama. Estos hallazgos reducen drásticamente la viabilidad de las teorías más extremas sobre una posible huida planificada por ella misma. Pero existe un vacío que la evidencia física, aún con estos puntos de apoyo, es incapaz de llenar de manera definitiva. ¿En qué momento exacto de la madrugada ocurrió el encuentro fatal? ¿Había ya un intruso acechando en el interior durante ese silencio de 2 horas? Permanece sin respuesta si la aparición del hombre enmascarado marcó el inicio formal de esta pesadilla criminal. ¿O acaso fue simplemente una fase posterior de algo que ya se había puesto en marcha mucho antes de que las cámaras lo captaran? El hallazgo de las prendas de dormir confirma que Nancy estuvo en casa el tiempo suficiente como para ponerse cómoda y bajar la guardia.
Sin embargo, eso no garantiza que estuviera a salvo sola o sin perturbaciones en el tiempo transcurrido desde que cerró el garaje hasta la medianoche. ¿Qué crees que ocurrió en esas 2 horas de silencio? ¿El crimen comenzó antes de que el garaje se cerrara o fue después? Comparte tu teoría en los comentarios. Quédense hasta el final, porque lo que el enmascarado y los accesos traseros revelan es el punto donde la oscuridad toma forma. Es en este detalle donde la fría arquitectura operativa del perpetrador comienza a manifestarse con total claridad. Cada análisis psicológico realizado sobre el intruso en este caso llega siempre a una misma conclusión perturbadora. Era un sujeto meticuloso, alguien profundamente preparado, que conocía los rincones de la propiedad a la perfección. Ese consenso no es casual, es lo que las grabaciones de seguridad gritan en cada uno de sus fotogramas. Sin embargo, las implicaciones conductuales de esas imágenes no han sido confrontadas debidamente con las incógnitas de la línea de tiempo. Analicemos ahora quién es realmente el hombre detrás de esa máscara de sombras. Confirmado un varón de 1 metro, con 75 centímetros, aproximadamente, complexión media, con guantes de látex y el rostro oculto. Cargaba una mochila de senderismo Ozark Trail y, según los indicios, portaba un arma corta en una funda de cintura improvisada. El FBI no lo catalogó simplemente como alguien de interés. Lo identificó formalmente como el principal sospechoso del secuestro. Su proceder fue gélido, llegó pasada la medianoche y se dirigió sin la más mínima vacilación hacia la cámara del timbre. Intentó arrancarla manualmente en un primer esfuerzo por anular la vigilancia electrónica de la residencia. Al fallar, el sujeto buscó en una maceta cercana y cubrió el lente con follaje de forma totalmente deliberada. Ese segundo movimiento no fue producto del azar. Se trata de una contingencia planificada con antelación por una mente calculadora. No se improvisa un plan de respaldo de ese tipo en el umbral de una puerta. Se diseña meticulosamente antes de salir de casa. Él ya había identificado la existencia de esa maceta y su utilidad mucho antes de presentarse esa noche. Pudo ser mediante una visita previa al sitio o a través de una vigilancia que le permitió mapear cada característica de la entrada. Consideren lo que implica llegar a una propiedad después de medianoche con un plan principal y una alternativa bajo la manga. Tener un respaldo listo requiere un reconocimiento previo del terreno o una observación detallada y obsesiva de cada acceso. Poseía el conocimiento avanzado de que la cámara estaba instalada de tal forma que su remoción física resultaría difícil. Sabía perfectamente que esa planta estaba lo suficientemente cerca como para alcanzarla y ocultar su rastro visual. Es una muestra de sangre fría absoluta. La disciplina para ejecutar un plan B sin un segundo de duda, cuando el primero falla, delata a un criminal experimentado. Este no es el comportamiento de un extraño que llega por accidente a una puerta desconocida buscando una oportunidad. Es el actuar de alguien que ya había recorrido esa entrada 1000 veces en su mente antes de dar el primer paso físico. El inquietante episodio de la desconexión total de la vigilancia. La cámara se desactivó finalmente a la 1:47 de la mañana, casi 2 horas después de su aparición inicial. La pregunta que nos hiela la sangre es, ¿qué estuvo haciendo él durante todo ese tiempo oculto en la oscuridad de la casa? Los registros visuales lo sitúan frente al lente, permaneciendo acechante por 120 minutos ante la entrada principal en el silencio de una zona residencial durante la madrugada. Resulta inquietante que una persona se mantenga estática en un mismo punto por un periodo tan prolongado. ¿Acaso aguardaba una señal oculta, vigilando el perímetro, mientras el verdadero horror se desataba tras los muros de la vivienda? ¿O fue la interrupción repentina del sistema de video la consecuencia directa de una maniobra ejecutada a distancia, una acción orquestada quizás por una mano invisible? No se trató del sujeto enmascarado arrancando el dispositivo, sino de un corte de señal preciso efectuado desde las entrañas de la red. El análisis forense
confirmó que el aparato no fue destruido ni violentado físicamente. Fue una desconexión técnica, una distinción que cambia toda la narrativa del caso. Una cámara destrozada a golpes cuenta la historia de un impulso violento. Sin embargo, un sistema silenciado digitalmente revela una planificación gélida y una mente calculadora. Raymond Carr, antiguo agente federal, señaló ante los medios que no consideraba la puerta trasera como una ruta de escape. Planteó la oscura posibilidad de que aquel acceso fuera el umbral por donde otros cómplices se infiltraron en la propiedad. Bob Kager, quien lideró comandos de fuerzas especiales, coincidió en que la salida definitiva del inmueble ocurrió por el frente. Los rastros semáticos en el pórtico y la geografía hostil del terreno posterior hacen que esta teoría cobre un sentido aterrador. Al final de la investigación, ambos expertos convergen en la misma conclusión logística. Las entradas se dieron por la parte posterior, la huida por la puerta principal, un crimen que demandó la coordinación de varios sujetos, ejecutando funciones críticas de forma simultánea. Kurt Dabbs, detective de homicidios jubilado, profundizó en esta inquietante sospecha. Sus conjeturas apuntan a que entre 2 y 4 individuos participaron activamente en el rapto. Su lógica es implacable, la logística de un golpe de esta magnitud, que implica mover a una mujer de 84 años, es demasiado para un solo hombre, especialmente tratándose de una víctima cuya movilidad era limitada. Trasladar a alguien sometido a través de una residencia en plena oscuridad requiere una fuerza conjunta. Manejar la vigilancia externa mientras se controla el interior de la casa en la madrugada exige la presencia de un equipo táctico. El exagente Carr subrayó precisamente este mismo punto operativo. Habría sido una carga imposible para un solo perpetrador. Se requirieron múltiples actores en escena, accesos preparados de antemano, una figura enmascarada, custodiando el frente mientras otros operaban en las sombras de la casa. Esta es la arquitectura delictiva que las evidencias sugieren con una precisión escalofriante. Un diseño que claramente no fue improvisado aquella noche del 31 de enero. Un diseño operativo de esta complejidad no nace de una sola mente, exige coordinación, jerarquía y una logística de precisión absoluta. Ahora bien, la estructura interna del mensaje de rescate demuestra que esta operación fue concebida y preparada semanas antes de ejecutarse. Este es el detalle que más incomoda a quienes han seguido el caso con atención desde el principio. Las notas de rescate, en este caso, resguardan detalles cuya veracidad ha sido plenamente corroborada por los investigadores. Datos que proyectan implicaciones profundas sobre el enigma central que estamos analizando. ¿Qué contenían exactamente esos mensajes? Al menos uno de ellos era perturbadoramente específico. Revelaba minucias del hogar de la víctima y la vestimenta exacta que ella portaba al momento de su desaparición. Fijaron un plazo fatal para el 9 de febrero a las 17 horas exigiendo $6 millones en Bitcoin mediante una dirección criptográfica. Las autoridades federales tomaron estas comunicaciones con una seriedad absoluta debido a su nivel de precisión. Si bien arrestaron a un individuo por fabricar una nota falsa más adelante, ese arresto no resuelve el misterio del mensaje que contenía información confidencial sobre la ropa y el interior de la vivienda. Existe un vacío sin llenar, un engaño burdo y una nota con datos de alguien con acceso interno son comunicaciones distintas. La autenticidad de la última sigue siendo un enigma público. Evaluemos los requisitos logísticos de este acto. Considera lo que implica redactar una demanda de rescate con ese nivel de especificidad técnica. Un mensaje que llega a un medio de comunicación en menos de 24 horas tras el crimen cargado de detalles íntimos. El autor tuvo que redactarla y enviarla mientras gestionaba simultáneamente el caos de una situación criminal en pleno desarrollo, ya sea en pleno acto del rapto o apenas unos instantes después de que todo ocurriera.
No estamos ante la conducta errática de alguien lidiando con un impulso criminal repentino. Es el metódico actuar de quien ya tenía el esquema de la nota redactado mucho antes de que cayera el sol. ¿Qué fue exactamente lo que planearon los pormenores más finos? Detalles sobre su vestimenta y la estructura de la casa se integraron durante el caos o poco antes de actuar. Sin embargo, los cimientos del plan ya estaban listos. ¿A qué clase de cimientos nos referimos? Una billetera virtual de Bitcoin con su respectiva dirección ya configurada. Una cifra de rescate minuciosamente calculada tras analizar la solvencia económica de la familia elegida. Un límite de tiempo establecido según lo que tardarían en reunir esa suma de dinero. Una táctica de difusión masiva apuntando a diversos medios de comunicación y no solo a uno. El objetivo era que la nota llegara a la mayor cantidad de gente para ejercer una presión psicológica asfixiante. Todo eso exige una labor previa exhaustiva. Nadie redacta algo así en el frenesí posterior a un rapto. Una petición de rescate con una dirección de criptomonedas y un plazo fatal de entrega. No es algo que se escriba sobre la marcha. Estaba listo. El monto ya había sido sentenciado. La red digital estaba montada y la elección de ir tras la familia Guthrie, debido a la exposición pública de Savannah, fue una decisión tomada tras investigar a fondo su perfil financiero. Incluso dentro del propio círculo familiar, la posibilidad de que la exposición mediática de la hija de Nancy haya atraído la atención de los perpetradores fue reconocida con profundo dolor. Cameron Guthrie, al ser consultado sobre si su hermana podría llegar a sentirse responsable de lo sucedido, respondió que esa posibilidad era lamentablemente la más probable. Ese trabajo de inteligencia, el rastreo del blanco y el mapeo del entorno familiar, junto al cálculo de su capacidad de pago, no es algo que se haga la noche anterior. Se gesta durante semanas de oscura planificación. El acecho del 11 de enero, el 24 de enero y la mañana del 31 es el rastro físico de ese espionaje. La nota de rescate es solo la confirmación final del destino que siempre tuvo esa investigación. La infraestructura delictiva que sustenta este crimen es demasiado sofisticada para tratarse de un acto impulsivo o espontáneo. A medida que el caso ganó exposición pública, diversas teorías comenzaron a circular en distintos espacios digitales. Una de ellas alcanzó miles de visualizaciones al sostener que Nancy jamás habría regresado a su hogar aquella noche fatal. Su premisa principal decía que Nancy jamás regresó a casa aquella fatídica noche, una idea que choca de frente con la evidencia, pues todas sus cosas seguían en el interior. Llevaba puesto su pijama y según el alguacil Nanos la sacaron directamente de su cama. Si bien la logística de esa teoría tiene fisuras, existe una interpretación mucho más inquietante y precisa, una versión que no depende de si Nancy entró al garaje a las 9:50 de la noche. Es una posibilidad que hasta hoy nadie se ha atrevido a examinar. Esta es la verdadera incógnita que el caso exige responder. ¿Qué tal si la Nancy Guthrie que salió a cenar a las 5:32 de la tarde, el 31 de enero, nunca volvió? No sugiero que su cuerpo no regresara. Sabemos que lo hizo, sus pertenencias son la prueba de ello. Tampoco digo que no caminara por esas habitaciones porque es evidente que lo hizo. Me refiero a la esencia de Nancy, a la mujer que existía antes de esa velada. Esa persona que vivía su vida ajena a la sombra de un crimen que aún no la alcanzaba. Esa Nancy jamás volvió. Todo lo ocurrido tras cerrarse el garaje a las 9:50 no fue el inicio, sino el crimen ya en marcha, envolviéndola por completo en una realidad de la que no había escape. Este enfoque es precisamente lo que gran parte de los análisis públicos han pasado por alto, perdiéndose en debates sobre la logística de los hechos sin abordar la dimensión más profunda del crimen. Se preguntan si entró al garaje o si sus cosas estaban ahí dentro. Se cuestionan qué cree el alguacil Nanos, y aunque esas respuestas son válidas, se quedan dolorosamente cortas. Se están enfocando en la versión equivocada de la interrogante. La verdadera naturaleza del tiempo en este enigma
plantea algo muy distinto. Esa dimensión temporal nos obliga a preguntarnos, ¿cuánto tiempo llevaba Nancy Guthrie atrapada en un crimen que ella ni siquiera sospechaba? ¿Desde hace cuánto se venía orquestando esta oscura operación a su alrededor? Vigilaban su rutina, sus horarios, la intimidad de su hogar y hasta la imagen pública de su familia. Un acecho absoluto. Solo esperaban que la noche del 31 de enero sirviera como el detonante final para actuar. Los registros oficiales ofrecen una respuesta escalofriante a esa duda. El 11 de enero, 3 semanas antes, ya había vigilancia nocturna cerca de la propiedad. Volvieron el 24 de enero y de nuevo la mañana del 31. Un auto extraño rondaba el vecindario incluso antes de que ella saliera a cenar. El trayecto en Uber fue rastreado paso a paso. Sabían exactamente dónde la dejarían. Las entradas traseras ya estaban preparadas y la nota de rescate redactada. Para cuando el portón del garaje cerró a las 9:50 de la noche, los responsables no estaban en camino. Ya se encontraban allí. Llevaban 20 días acechándola. Todo comenzó con aquella primera vigilancia del 11 de enero. 3 semanas antes de su desaparición, alguien ya observaba cada movimiento en su casa. Regresaron el 24 de enero. Estuvieron merodeando el vecindario la mañana del 31, mientras ella aún estaba adentro. Siguieron de cerca o previeron su viaje en Uber a las 5:32 de la tarde. Sabían perfectamente que se encontraba en la residencia de Annie. Estimaron el momento exacto de su regreso. Y cuando el portón descendió a las 9:50 de la noche, aquella maquinaria criminal gestada por semanas activó su fase terminal. ¿Estuvo Nancy realmente a salvo tras cruzar ese umbral a las 9:50? ¿O es que el crimen en su sentido más profundo ya había sido decidido, preparado y puesto en marcha de forma irrevocable? ¿Acaso el cierre del garaje a las 9:50 la resguardó en su hogar? ¿O más bien, la encerró dentro de una trampa que llevaba 3 semanas construyéndose? La respuesta no depende de si ya vestía su pijama cuando aquel hombre enmascarado apareció en la entrada. Radica en si esas 2 horas previas a su llegada fueron un tiempo de paz o seguridad pasiva. O sí, fueron la primera fase activa de una operación que ya rodeaba y asfixiaba la propiedad. Son interrogantes sin respuesta que surgen directamente de las evidencias confirmadas. El video de la cámara del Uber obtenido 47 días después se analiza ahora cuadro por cuadro. ¿Qué revela el trayecto? ¿Había autos siguiendo flanqueando o esperando en posición? El vehículo avistado la mañana del 31 estaba allí antes de que Nancy saliera a cenar. ¿Ha sido identificado? ¿Se vincula con el enmascarado o con los acechos del 11 y el 24 de enero? El misterio del tiempo en la puerta trasera. ¿Cuándo se abrieron esas puertas exactamente? ¿Fue antes de las 9:50, antes de su regreso, o una vez que ella ya estaba adentro? Este único detalle podría zanjar el debate entre si alguien entró forzadamente o si alguien salió. La alerta de la cámara a las 2:12 de la mañana. ¿Qué la activó y qué zona específica cubría? ¿Fue una persona, un animal, o Nancy siendo trasladada? Ocurrió justo en el núcleo de la ventana del suceso, 25 minutos después de que el timbre se apagara y 16 antes de que el marcapasos dejara de latir. Las muestras forenses con ADN mixto, halladas en la escena, fueron enviadas a un laboratorio especializado en Florida. Hubo un contratiempo confirmado con la tecnología durante el proceso. Los resultados siguen pendientes. Se trata de la pieza de evidencia no revelada más crucial de toda la investigación. Cuando estas dudas se resuelvan mediante un arresto, un expediente judicial o una filtración oficial, ese intervalo de 2 horas dejará de ser el punto más ignorado de esta cronología. Se convertirá en el foco central de todo el análisis, porque fue precisamente ahí, donde la operación criminal se ejecutaba a pleno pulmón. Contacte al Buró Federal al 1-800-2255-3248. Reporte en línea. Recompensa $1.200.000. Nancy Guthrie, 84 años desaparecida,
Hace meses. Su familia aguarda noticias mientras la investigación criminal sigue su curso. Agentes federales analizan un crimen que fue construido paso a paso, nada impulsivo. Todo fue fríamente calculado. El azar no tuvo lugar aquí. Una operación ejecutada por mentes que previeron cada riesgo con semanas de antelación. Al contactar a las autoridades, mencione el nombre de Nancy Guthrie, 84 años. Proporcione cualquier información sobre su posible ubicación. Si tiene información sobre el paradero de Nancy Guthrie, las autoridades federales necesitan escucharle. Existe una recompensa activa de $1.200.000 para quien aporte datos que conduzcan a su localización. Cada testimonio puede marcar la diferencia entre la impunidad y la justicia. La familia Guthrie sigue esperando respuestas. Volvió a casa, pero entró directamente en las garras del peligro. El hogar ya respiraba el crimen. A las 9:50 al cerrarse el garaje, la posibilidad de un desenlace distinto se había desvanecido. Todo empezó mucho antes de la medianoche, cuando alguien vigiló su casa aquel enero. Fue entonces cuando determinaron con frialdad que ella sería la víctima. Si este análisis te ha dado algo en qué reflexionar, dale like, comparte esta investigación y suscríbete para no perderte el próximo caso. Activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo caso. La verdad siempre deja rastro.